Tranquila, niña, sin hacer ruido, purificaré tu alma pecadora para que no vayas al infierno. La voz del obispo se convirtió en un jadeo al profanar el lugar santo. La hermana se mordió el labio hasta sangrar para no gritar. Sus lágrimas cayeron sobre las piedras que habían visto 100 años de oraciones puras. Ahora testigos de esta abominación. Compadre, en esta historia, el lobo se disfrazó de oveja y devoró a todas las ovejas del potrero, sin imaginar que el hombre más temido de México vendría a acabar con este mal sin fin. Estás escuchando el canal Voces del Norte. Dime desde qué ciudad me escuchas. Dale like al video y ahora, comencemos. El convento de Santa María de los Remedios se alzaba como una fortaleza de adobe entre las colinas rocosas de Chihuahua. Sus gruesos muros y pequeñas ventanas protegían a las mujeres que habían buscado refugio en la fe durante siglos. Pero en el año de gracia de 1915, mientras la revolución transformaba el país en un campo de batalla, los muros sagrados guardaban secretos que manchaban cada piedra bendita con la sangre de la inocencia perdida. El obispo Pericles Sales había llegado 6 meses antes desde la capital, aparentemente enviado por el Vaticano para supervisar los conventos en tiempos de guerra. Era un hombre robusto de 52 años, de manos suaves, que jamás había conocido el trabajo honesto del campo. Su sotana seguía inmaculada, su cruz de oro brillaba en su pecho como una burla a todo lo sagrado que la rodeaba. Sus pequeños ojos hundidos parecían brillar con una luz que las hermanas habían aprendido a temer. Esa mirada que las despojaba de sus almas mucho antes de que sus manos sucias tocaran la carne bendita. Es la voluntad de Dios que las guíe por el buen camino, había dicho durante su primer sermón, mientras su mirada escudriñaba las filas de hermanas arrodilladas como un cazador que elige a su presa. Algunas de ustedes cargan con pecados que requieren una purificación especial. Seré el instrumento divino para purificar sus almas. La hermana Railda había sido la primera. Una joven de 19 años, hija de campesinos pobres de Durango, había llegado al convento huyendo de la violencia que asolaba sus tierras. Su mirada clara y su fe pura la habían convertido en el blanco ideal del depredador. La primera vez, la había citado a su despacho con el pretexto de una confesión privada. La segunda vez, fue en la sacristía después de la misa de la madrugada. La tercera vez, ya no hubo pretexto, solo terror silencioso y lágrimas que se tragó para que las demás hermanas no lo supieran. La Madre Superiora. Julia, una mujer de 65 años que había consagrado a 40 de sus hermanas al servicio de Dios entre estos muros, observaba el declive de sus hijas espirituales, desconsolada pero paralizada por el miedo. ¿Cómo podía acusar a un obispo? ¿Quién creería la palabra de unas pobres monjas frente a un representante directo del Vaticano? El poder que emanaba de la sotana de Sal era absoluto, innegable, mortal para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Las hermanas habían desarrollado un lenguaje silencioso, impregnado de terror. Se comunicaban con miradas entrecortadas, gestos imperceptibles que la advertían de su proximidad, mientras buscaba una nueva víctima para sus sesiones de purificación espiritual. La hermana Dolores, con apenas 20 años, había empezado a golpearse la cabeza contra las paredes hasta sangrar. La hermana Carmen ya no hablaba, murmuraba oraciones en latín, como si las palabras sagradas pudieran protegerla de lo que ocurría cada noche cuando los pasos del obispo resonaban por los pasillos de piedra. Pero era Andresa quien más preocupaba a la Madre Superiora. La joven de 18 años había llegado 3 meses antes de un pueblo arrasado por las tropas federales. Toda su familia había muerto defendiendo su tierra, y ella había caminado durante días por el desierto para llegar al convento, convencida de haber encontrado la salvación. Sus ojos oscuros brillaban con una fuerza que ni la guerra ni el orfanato podían quebrantar. Pero esa fuerza ahora se transformaba en peligro. El obispo se había fijado en ella desde el primer día. La había estudiado durante semanas, saboreando el momento en que la llamaría de vuelta a su estudio. Andresa era diferente a las demás. No se dejaba vencer fácilmente, lo que la hacía aún más deseable para sus perversos apetitos. En su mente enferma, doblegar a una chica así representaba el triunfo supremo de su poder corrupto. La primera vez que la llamó, Andresa salió del obispado con los nudillos ensangrentados y una marca roja en la mejilla. No dijo una palabra, pero sus ojos ardían con una rabia que las otras hermanas reconocieron como peligrosa. La segunda vez, regresó con el labio partido y arañazos en el cuello que apenas podía ocultar bajo su hábito. La tercera vez, tardó 2 horas en salir, y cuando lo hizo, caminaba como si cada paso le doliera el corazón. Esa noche, mientras las otras hermanas fingían dormir en sus celdas,
Andresa permaneció despierta en la capilla, arrodillada ante el crucifijo, pero sin rezar. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de una furia contenida que amenazaba con estallar como pólvora seca. El mismo pensamiento se repetía una y otra vez en su mente: había que hacer justicia. Alguien debe pagar por esto. El viento del norte silbaba entre las vigas del convento, trayendo consigo el olor a mezquite quemado y el eco lejano de los disparos, un recordatorio de que afuera, la revolución continuaba su sangriento curso. Pero para las 15 hermanas prisioneras entre estos muros, la verdadera guerra se libraba cada día contra un enemigo que usaba las escrituras para justificar la maldad más pura, que estaba transformando la casa de Dios en una guarida de demonios. La campana del convento dio la medianoche con una nota profunda y solemne, marcando el final de otro día de horror silencioso. En su celda, Andresa se incorporó lentamente, enjugándose las lágrimas que había derramado, no de dolor, sino de impotencia. Sus dedos encontraron el pequeño cuchillo que había robado de la cocina semanas antes, pero lo dejó caer casi al instante. Matar al obispo sería fácil, pero las preguntas, las investigaciones y todas sus hermanas pagarían el precio de su venganza. No había otra solución, una solución que no las condenara a todas, sino que les brindara la justicia que rugía en su pecho como el fuego del infierno. Mientras afuera, los coyotes aullaban a lo lejos y las estrellas brillaban indiferentes sobre el desierto chihuahuense, Andresa tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Santa María de los Remedios. En algún lugar de estas vastas tierras cabalgaba un hombre cuyo nombre se susurraba con tanto terror como respeto. Un hombre que había hecho de la protección de los inocentes su cruzada personal, que no conocía el miedo ante los corruptos y los poderosos. Si las autoridades eclesiásticas no pudieron detener a este demonio en sotana, tal vez Pancho Villa, el centauro del norte, pudiera. Andresa cerró los ojos y, por primera vez en meses, sintió una especie de esperanza corriendo por sus venas, como una medicina amarga pero necesaria. 3 días después del último escándalo en el obispado, Andresa logró colarse en la pequeña biblioteca del convento durante su siesta obligatoria. Le temblaban las manos mientras buscaba papel y pluma entre los libros de oraciones y las vidas de los santos. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de las moscas que entraban por las ventanas abiertas para escapar del sofocante calor del mediodía chihuahuense. Con la determinación de quien no tiene nada que perder, comenzó a escribir. Las palabras brotaban de su corazón como sangre de una herida abierta, cada línea un grito silencioso de auxilio que resonaba en el papel con la desesperación de quienes han agotado todas sus esperanzas terrenales. General Pancho Villa, al que llaman el Centauro del Norte. Me llamo Andresa y escribo esta carta desde el convento de Santa María de los Remedios, cerca de la capital de Chihuahua. He oído que usted protege a los pobres y castiga a los poderosos que abusan de su autoridad. Si esto es cierto, entonces usted puede ser el único hombre en México que pueda ayudarnos. Sus lágrimas manchaban la tinta mientras escribía sobre el obispo, sobre sus hermanas destrozadas por el terror, sobre los gritos ahogados en la oscuridad de la sacristía. No omitió ningún detalle, sabiendo que la verdad desnuda era su única arma contra la sotana sagrada que protegía al diablo. Describió cómo Pericles Sales usó las escrituras para justificar sus acciones, cómo amenazó con la excomunión a cualquiera que se atreviera a hablar, cómo había hecho de la casa de Dios su dominio privado. General, solo somos mujeres sin familia ni protección, confiadas al cuidado de un hombre que debería haber sido nuestro pastor, pero que se ha convertido en nuestro lobo. Si hay justicia en este mundo, debe venir de usted, porque la justicia de los eclesiásticos nos ha traicionado. Dobló la carta con cuidado y la escondió en su ropa interior, el único lugar que sabía que las sucias manos del obispo no se atreverían a mirar durante sus inspecciones nocturnas. Ahora venía lo difícil, hacer llegar el mensaje al pueblo. Andresa sabía que el mercado de Chihuahua se llenaba todos los sábados de comerciantes, arrieros y vaqueros que recorrían el estado. Algunos de ellos debían tener vínculos con la División del Norte, o al menos conocían a alguien que los tuviera. Durante 2 semanas, observó en secreto desde la ventana de la cocina, memorizando rostros, estudiando a los que parecían más confiables. La oportunidad surgió cuando la Madre Superiora Julia le pidió que acompañara a la hermana Concepción al mercado a comprar velas para el altar. La hermana de 40 años había empezado a beber pulque a escondidas para sobrellevar los terrores nocturnos, y sus manos ya no eran lo suficientemente fiables para manejar el dinero del convento. En el mercado, entre el bullicio de los vendedores ambulantes y el olor a maíz asado y chiles secos, Andresa identificó a su hombre. Era un arriero anciano, barbudo y de mirada penetrante,
que vendía zarapes tejidos en Durango. Algo en su forma de moverse, en su mirada con desprecio apenas disimulado a los federales que patrullaban la plaza, le indicó que era simpatizante de la revolución. Se acercó mientras la hermana Concepción regateaba el precio de las velas con un comerciante. «Señor», susurró, «¿conoce a alguien que siga al general Villa?». El anciano la miró con recelo, pero algo en los ojos de la muchacha, una desesperación sincera e innegable, lo convenció. «¿Por qué quieres saber esto, hermana? Tengo un mensaje para él. Es cuestión de vida o muerte. Enviar mensajes al general no es juego, muchacha. Si los federales lo pillan con una carta obscena, lo ejecutarán sin rechistar. Lo sé, pero hay cosas más importantes que la vida». El arriero la estudió el rostro un buen rato, leyendo en él historias de sufrimiento que ninguna mujer de 18 años debería conocer. Finalmente, asintió. «Déjame la carta. Conozco a un hombre que conoce a otro. No puedo prometer nada más». Andresa le entregó la carta junto con las pocas monedas de plata que había conseguido amasar vendiendo escondidas algunas pertenencias. El anciano las apartó. «Dinero, hermana, hay cosas que el dinero no puede pagar». Esa noche, mientras el viento del norte sacudía las ventanas del convento y el obispo rondaba los pasillos como un depredador nocturno, Andresa durmió por primera vez en meses sin pesadillas. Su carta estaba en camino, trayendo consigo la esperanza de 15 mujeres destrozadas. La carta viajó de mano en mano durante una semana, pasando junto a vaqueros, comerciantes y simpatizantes villistas, hasta llegar a un campamento de la División Norte oculto en la Sierra Madre. Pancho Villa se sentó junto al fuego, compartiendo carne asada e historias de batallas con sus hombres. Cuando Rodolfo Fierro se acercó, con el sobremanchado de polvo del camino, dijo: «General, esto es para usted. Dicen que es urgente». Villa tomó la carta con curiosidad. Era raro recibir correo de conventos, y menos aún con la pulcra letra de una mujer culta. La leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de la curiosidad a la incredulidad, y luego a una furia fría que sus hombres habían aprendido a temer. «¿Qué dice, general?», preguntó Fierro, notando la tensión en la mandíbula de su líder. Villa releyó la carta 2 veces antes de responder, con la voz llena de una furia contenida que prometía una tormenta. «Dice que un hijo de puta de Concasoc está violando monjas en Chihuahua. Dice que se hace llamar obispo e invoca el nombre de Dios para justificar sus inmundas acciones». El silencio que siguió fue absoluto. Los hombres alrededor de la fogata conocían esa voz. Sabían que cuando Pancho Villa hablaba así, alguien iba a pagar un precio muy alto por sus pecados. «¿Y qué vamos a hacer, general?». Villa dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta de cuero, justo encima del corazón. Sus ojos brillaban con una determinación que había llevado a la División del Norte a la victoria en 100 batallas. «Vamos a enseñarle a ese cabrón la diferencia entre ser un hombre de Dios y un hombre de verdad». Se levantó del tronco donde estaba sentado, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre las llamas danzantes. «Fierro, prepara a 10 hombres de confianza. Vamos a visitar este convento». «¿Cuándo salimos, general?». «Al amanecer». «Y Fierro, asegúrate de que todos lleven munición extra. Algo me dice que la necesitaremos». Esa noche, mientras Villa planeaba su estrategia bajo las estrellas del desierto, a más de 100 kilómetros de distancia, en el convento de Santa María de los Remedios, Andresa despertó sobresaltada de un extraño sueño. Había visto a un hombre a caballo galopando hacia el convento, con el rostro marcado por cicatrices de batalla y los ojos ardían de sed de justicia. No sabía por qué, pero por primera vez desde su llegada a ese lugar maldito, sintió que sus plegarias eran escuchadas. En algún lugar de la inmensidad del territorio villista, la justicia había montado a caballo y corría en su ayuda. Pancho Villa y sus hombres cabalgaron durante 2 días por el desierto de Chihuahua, siguiendo rastros que solo conocían contrabandistas y revolucionarios. El centauro norteño cabalgaba sobre 7 leguas, su caballo castaño, que había galopado con él por media república mientras masticaba pensativo una hoja de tabaco que le ayudaba a mantener la mente despejada en los largos viajes. «General», dijo Rodolfo Fierro, cabalgando a su lado, «¿qué plan tiene para entrar al convento? No es como atacar una hacienda ni un cuartel federal». Villa escupió el amargo jugo de tabaco y se limpió los labios con el dorso de la mano. Sus ojos entrecerrados escudriñaron el horizonte donde las torres del convento se alzaban como dedos acusadores contra el cielo plomizo.
No atacaremos nada, compadre. Primero, debo ver con mis propios ojos si lo que dice esa muchacha es cierto, y si es cierto. Entonces este obispo descubrirá que Pancho Villa no tolera que los poderosos abusen de los inocentes, aunque lleven sotana y cruz de oro. Era media tarde cuando llegaron a las afueras del convento. Villa ordenó a sus hombres que se escondieran entre las rocas y los arbustos de Gobernadora, mientras él y Fierro se acercaban solos, haciéndose pasar por comerciantes que buscaban hospitalidad. La estrategia era simple: observar, escuchar y confirmar las acusaciones antes de actuar. La sólida puerta de madera del convento se abrió tras varios minutos de tocar la campana de bronce. Una mujer de rostro demacrado y ojos hundidos, que presagiaban noches de insomnio, los recibió con una sonrisa forzada que no logró ocultar el miedo que la carcomía por dentro. «Buenos días, caballeros. Soy la Madre Superiora Julia. ¿Qué puedo preguntarles?» «Buenos días, madre. Somos comerciantes de Torreón que buscamos posada para pasar la noche. Hemos oído que este convento ofrece hospitalidad a los viajeros». La mujer dudó un momento, su mirada vagando nerviosa hacia el interior del edificio. «Por supuesto que sí. Bienvenida. Sin embargo, tendrá que hablar con su excelencia el obispo Pericles. Él decide estos asuntos». Villa notó de inmediato la tensión en su voz al mencionar al obispo, el microtemblor en sus manos arrugadas, la forma en que sus hombros se encorvaban instintivamente como si esperara un golpe. «El obispo está aquí, madre». «Sí, está dando consejo espiritual a unas hermanas en su estudio». En ese momento, un grito ahogado se escuchó en lo profundo del convento, seguido del sonido de algo pesado cayendo al suelo. La Madre Superiora palideció como un sudario y se santiguó, con las manos temblorosas. «¿Qué fue eso, madre?», preguntó Villa, con la voz cargada de una peligrosa tensión. «Nada, señor. Una de las hermanas a veces sufre visiones místicas. El obispo las ayuda con sus oraciones especiales». Otro grito, más claro esta vez, llegó desde la puerta. Villa reconoció el sonido de inmediato. No era éxtasis místico, sino puro terror. Apretó los puños involuntariamente, y Fierro notó que la mandíbula de su general se tensaba como un cable de acero a punto de romperse. «Madre», dijo Villa con una voz peligrosamente tranquila, «me gustaría hablar con el obispo en la posada, por supuesto, pero sería mejor esperar. A su excelencia no le gusta que lo interrumpan durante sus sesiones de consejería espiritual. Insisto, eso no fue una petición». El tono autoritario que había llevado a la División del Norte a la victoria en 100 batallas resonó en esas dos palabras como el mazo de un juez pronunciando una sentencia. En la voz del hombre aparentemente ordinario: «Yo te guiaré». Atravesaron pasillos de piedra que olían a incienso y a historia antigua, pero también a algo más siniestro que Villa no pudo identificar de inmediato. Era el olor del miedo crónico, de la desesperación, que se filtraba por las paredes como una humedad maligna. Las pocas hermanas con las que se cruzaron en el camino mantuvieron la mirada baja y aceleraron el paso como ratones que huyen de gatos hambrientos. Llegaron a una pesada puerta de roble adornada con tallas de santos y vírgenes. Del interior llegaban sonidos que estremecieron a la villa con una rabia más pura y concentrada que cualquier furia guerrera. Una voz profunda murmuró palabras que mezclaban latín sagrado y jadeo animal, mientras otra voz femenina bramó suavemente: «Su gracia», llamó la Madre Superiora con voz temblorosa. «Hay comerciantes solicitando audiencia». Los ruidos cesaron de golpe. Un largo silencio seguido de sonidos de ropa guardada a toda prisa y pasos pesados acercándose a la puerta. «Un momento», gritó una voz desde adentro. «Estoy terminando una confesión muy importante». Villa intercambió una mirada feroz. Ambos habían oído lo suficiente para saber que las acusaciones de la carta eran ciertas. Probablemente solo la punta del iceberg de un horror que había transformado este lugar sagrado en el infierno personal de 15 mujeres indefensas. La puerta finalmente se abrió, revelando a un hombre corpulento de mediana edad, con la cara roja y el cabello despeinado. Su sotana negra estaba arrugada y una gota de sudor le perlaba la frente. Detrás de él, Villa vio a una joven que se ajustaba rápidamente el hábito, con manos temblorosas, intentando ocultar las marcas rojas en su cuello. «Caballeros», dijo el obispo con voz ronca, esbozando una sonrisa forzada que no llegó a sus pequeños ojos hundidos. «Soy el obispo Pericles. ¿En qué puedo servirles?» Villa observó al hombre durante unos segundos que parecieron una eternidad, memorizando cada detalle de su rostro,
cada atisbo de culpa que intentaba ocultar tras la autoridad episcopal. Este era el depredador que había hecho de la casa de Dios su coto privado, el lobo con piel de pastor que se alimentaba del terror de sus ovejas. «Somos comerciantes, Excelencia», dijo finalmente, con un tono reverente que contrastaba con el fuego que ardía en sus ojos. «Buscamos una posada para esta noche». «Claro, claro. Este convento siempre ha ofrecido hospitalidad cristiana a los viajeros». El obispo se pasó una mano por el pelo, intentando alisárselo. «¿De dónde es usted?» «Del norte, Su Excelencia, de países donde la revolución ha traído cambios». Algo en la forma en que Villa pronunció la palabra cambio infundió inquietud en la mirada del obispo. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?» Los poderosos que abusan de su autoridad aprenden que sus actos tienen consecuencias. Quienes se esconden tras títulos y cargos para dañar a los inocentes descubren que la verdadera justicia no respeta ni sotanas ni uniformes. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un machete. El obispo palideció visiblemente, su mirada nerviosa iba de Villa a Fierro, como si intentara descifrar si estos hombres sabían algo o simplemente hablaban de la revolución en general. «La justicia divina siempre triunfa», murmuró finalmente, perdiendo en su voz algo de la arrogancia con la que había iniciado la conversación. «Sí», asintió Villa, acercándose un paso más. «Pero a veces Dios usa instrumentos humanos para cumplir su voluntad, y a veces esos instrumentos llegan cuando menos se espera». En los ojos del centauro norteño brillaba ahora una promesa mortal que el obispo no pudo interpretar del todo, pero que le heló la sangre, como el presagio de una tormenta inminente. Esa noche, Villa y Fierro se alojaron en una celda de huéspedes contigua al patio interior del convento. Los gruesos muros de adobe no lograban amortiguar por completo los sonidos provenientes de los corredores principales, los pasos furtivos, el silencioso abrir y cerrar de puertas, y los raros golpes sordos que cortaban el aire nocturno como hojas oxidadas de cuchillo. Villa, despierto, se sentó junto a la ventana enrejada, observando las sombras moverse por el patio bajo la tenue luz de la luna creciente. Su mente de estratega militar analizó cada detalle, la disposición de los edificios, las posibles rutas de escape, el número aproximado de habitaciones donde dormían las hermanas. Pero sobre todo, estudió los movimientos nocturnos que revelaban la verdadera naturaleza de este lugar maldito. Alrededor de la medianoche, vio la inconfundible figura del obispo cruzando sigilosamente el patio, dirigiéndose al ala donde dormían las jóvenes novicias. Su sotana negra se fundió con las sombras, pero Villa distinguió claramente su parada en una puerta específica. La abrió. En silencio, desapareció dentro. «Hijo de su madre», murmuró, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. 10 minutos después, el silencio de la noche fue roto por un gemido de dolor que se filtró a través de las paredes de piedra. No fue un grito, pues la víctima había aprendido que gritar conllevaba consecuencias más graves, sino un gemido animal que hablaba de un alma destrozada. Fierro, que había estado fingiendo dormir en el catre de la celda contigua, abrió los ojos en la oscuridad. «General», susurró, apenas audible. «Lo oyó. Lo oí. Y mañana, ese cabrón pagará por cada lágrima derramada por una de esas mujeres». Al amanecer, durante el desayuno servido en silencio por las hermanas, con los ojos rojos e hinchados, Villa observaba minuciosamente a cada una de las monjas. Era como leer un libro escrito con cicatrices, ver cómo la hermana Railda mantenía un brazo pegado al costado, protegiendo unas costillas probablemente magulladas. Como la hermana Carmen, evitaba el contacto visual con los hombres, tal como ellos se encorvaban instintivamente cuando el obispo entraba en el comedor. Pero fue Andresa quien captó toda su atención. La autora de 18 años de la desesperada carta estaba sentada a la cabecera de la larga mesa, sus ojos oscuros ardían con una furia contenida que Villa reconoció de inmediato. Era la misma rabia que había leído los espejos del comedor tras la violación y asesinato federal de su primera esposa, la misma sed de justicia que lo había impulsado a tomar las armas contra sus opresores. Cuando sus miradas se cruzaron por un breve instante, Villa vio un reconocimiento inmediato en la mirada de Andresa. Sabía quién era, aunque no había dicho su verdadero nombre. Algo en su presencia, en la forma en que irradiaba poder controlado y la promesa de violencia justa, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que la ayuda finalmente había llegado. «Hermana Andresa», dijo el obispo de repente, su voz cortando el silencio del comedor como un látigo. «Necesito verla en mi estudio después del desayuno».
Tenemos algunos asuntos espirituales pendientes que tratar. La chica palideció visiblemente, pero mantuvo la calma. Sí, su gracia. Villa sintió como si le corriera plomo fundido por las venas. Ese bastardo había elegido a Andresa para su sesión matutina de terror, probablemente como castigo por alguna ofensa imaginaria o simplemente porque su resistencia lo excitaba más que la sumisión de los demás. Su excelencia, intervino Villa con voz aparentemente tranquila, ¿sería posible que mi compañera y yo visitáramos las instalaciones del convento? Somos hombres piadosos y nos interesa mucho la vida contemplativa. El obispo lo miró con recelo. Por supuesto, aunque no estoy seguro de que sea apropiado que los laicos visiten los espacios privados donde viven las hermanas, naturalmente solo las zonas comunes, la iglesia, los jardines, quizás la biblioteca, respetamos profundamente el claustro. Muy bien, la hermana Andresa puede servirnos de guía antes de nuestro encuentro espiritual. La sonrisa que acompañó estas palabras fue la de un depredador saboreando su próxima comida con antelación. Villa tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no saltar sobre la mesa y arrancarse la garganta con las manos desnudas. Una hora después, mientras Andresa los guiaba por los jardines, donde crecían chumberas y masas entre las tumbas de monjas fallecidas siglos atrás, Villa encontró la oportunidad que buscaba. Se aseguró de que no pudieran oírlo antes de hablar. ¿Escribiste la carta?, preguntó directamente, sin preámbulos. Andrés se quedó paralizado, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Como soy Pancho Villa y vine aquí porque una joven valiente tuvo el valor de pedirme ayuda. Por un momento, Andrés pareció a punto de desmayarse. Se apoyó en una pared de adobe, respirando con dificultad. General, pensé, no sabía si llegaría la carta. Llegó, y ahora necesito que me lo cuentes todo, sin omitir un solo detalle, por doloroso que sea. Durante los siguientes 20 minutos, en voz baja y entrecortada, Andresa relató un catálogo de horrores que harían vomitar a cualquier hombre experimentado. Le contó las sesiones de purificación espiritual que el obispo impuso a las hermanas menores, cómo utilizó confesiones forzadas para identificar a las más vulnerables y las amenazas de excomunión y condenación eterna que impuso a sus víctimas. La hermana Railda la lastimó tanto que ya no puede caminar derecha, susurró, las palabras escapando de su garganta como fragmentos de vidrio. Le dijo a la hermana Carmen que si hablaba, Dios castigaría a toda su familia con la muerte, incluyéndome a mí. No pudo terminar la frase. No hacía falta. Villa puede leer la historia en las marcas visibles de su cuello, por lo que la guardia ignora las bras cruzadas sobre su perra, en el temblor imperceptible de ses mans. La mere superior dijo, ella dijo, más ella a peur. Se est una eve que general. ¿Quién croirait la peroul de quelques pauvres religieuses feis a un representant du Vatican? Villa machait pensivement une feuillet de tabac, son esprit calculant les anglais de ataque comme s'il planifiait un assaut sur una posición fortificada. Conviene a-t-il de soers au total? 15. En comptant moiet la mere superieur. Et convienen a-t-il blessees? Todos menos de 30 años. Nous sommes 8 femmes violées systématiquement par un predateur que utilizait la autoridad sagrada como bouclier para satisfacer sus instintos más bajos. Villa avait exécuté des hommes pour des crimes mineurs. Hay dominios enteros incendiados por delitos insignificantes en comparación. General, murmura Andresa, que sé que tu vas faire. Villa la luoca directement dans les yeux et elle lui jeta un luc noir sureux, una promesa que eta y terrible et consolatrice a un meme moment. Voy a darle a este hijo de perra una lección que recordará hasta en el infierno. En este momento, la campaña del convent es lugar de apelación de los hermanos para las palabras de los medios de la matinée. Andresa se plié como un muerto. Tengo que irme. Después de las oraciones, il me espera dans son despacho. Non, Villa declararé avec une autorité qui ne admetait pas de réplique. Aujorí, JN vais pas durera plus tard, si JL promets. Mientras caminaban de regreso hacia el edificio principal, Villa ya había trazado su plan. El obscur Pericles avait perdu le regne de la terreur au cours de ses mois, nourrissant son coeuret le desespoir des femmes sans defensa, mais son royeta et au point de mettre fin a la forme la plus definitive posible. Pancho Villa, el centro del norte, aguarda kilómetros de recorrido para hacer justicia. Et avant que le sol soit pose sur les serres de Chihuahua, C.F.U. Pasteur iba descubra lo que siente que está en la plaza del cazador. Les discours mediatiques de vol se terminant avec les coboix quebradas,
recitando desperouls qui sonent plus aux lamentations qu'elles sont faites. Villa et observé depuis le fan de la tete comme l'obscur pericles est, plias es victims avec des gestes teatraux. Ses mans regordetas trazando cruces dan se leer, entre ses yeux petits et ses centaines de personnes elections as approchaine position come la femme eligiendo carroña. Mientras Andresa comenzaba a dirigirse hacia la salida, después de la rutina del viaje al ministerio episcopal y de una otra sesión de horror, Villa se desplazó con la vitesse silencieuse de Seux que avaient sorpresa les hommes par les medias républicains. Si está interpuesto en su camino con un riesgo aparente, bloquee su discreción en su paso. Hermana Andresa, dijo en voz alta para que todos oyeran. J.M. atensa ce que J.E. puisse montrer les vitrales de la sacristie. Mon compagnon es un artesano y está muy interesado por el trabajo de verre colonial. Il est evident que J.E. Tais en train de observer la scène avec une impaciencia croissante, interviniendo inmediatamente. J.E. pensemos que CLANE será más posible mantenimiento. El hermana tiene compromisos espirituales urgentes conmigo. Bien sûr, hijo excelencia. Mais nous pouvons vous accompagner. Como los hombres devotos, nos interesa mucho el comentario del observador para participar en la dirección espiritual en un lugar muy prestigioso. Le silencio qui est producto etait como el adobe húmedo. El obispo palideció visiblemente, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Villa y Fierro, calculando rápidamente si se sommes savent que el que chose especifique ou simplemente talent des commerçants demasiado curieux. La dirección espiritual es un sacramento privado, répondant finaliment, recuperant una partie de son eregens habituelle. Vous ne pouvez pas être observé par des signes. Naturellement, selon Villa, un pas plus pres. Votre voix garderait un ton respectueux, mais il y avait quelque chose dans vos yeux qui lui fait retroceder instintivement. Aunque algunos directores espirituales modernos cuentan con métodos innovadores y convenciones, no es lo que se considera. Me refiero a métodos que van más allá de las escrituras tradicionales, métodos que podrían ser malinterpretados por observadores inexpertos. La gota de sudor que resbaló por la frente del obispo fue visible para todos los presentes. Su respiración se había acelerado ligeramente y sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras las mantenía cruzadas sobre el vientre prominente. Creo que hay un malentendido, murmuró, su voz perdiendo la autoridad papal que había usado para intimidar a sus víctimas durante meses. Mi método es completamente ortodoxo, aprobado por Roma. Me alegra saberlo, dijo Villa sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. Entonces no tendrá inconveniente en que observemos una sesión. Después de todo, si es ortodoxo y aprobado por Roma, debe ser edificante para cualquier católico devoto. El obispo se encontró atrapado en una trampa perfecta. Negarse implicaría admitir que había algo inapropiado en sus sesiones espirituales. Aceptar significaría exponerse ante testigos que claramente sospechaban algo. Esto es muy irregular, tartamudeó. ¿Irregular?, preguntó Fierro, interviniendo por primera vez con voz cargada de falsa inocencia. ¿Cómo puede ser irregular observar la administración de sacramentos en las parroquias de donde venimos? Las confesiones se hacen en confesionarios públicos donde cualquiera puede ver al sacerdote cumpliendo con sus deberes. Esto es diferente. Es dirección espiritual avanzada. Requiere privacidad absoluta. ¿For what?, preguntó Villa con la persistencia de un cazador acorralando a su presa. ¿Qué tipo de dirección espiritual requiere que un hombre adulto esté completamente solo con una muchacha joven detrás de puertas cerradas? La pregunta cayó sobre el grupo reunido como piedra en estanque tranquilo. Las hermanas presentes intercambiaron miradas cargadas de significado y Madre Superior Julia se llevó una mano temblorosa a la garganta, como si tratara de contener palabras que había mantenido enterradas durante demasiado tiempo. No me gusta lo que está insinuando, dijo el obispo tratando de recuperar su autoridad perdida. Soy un príncipe de la Iglesia, ungido por el mismísimo Santo Padre. No toleraré que unos simples comerciantes cuestionen mis métodos pastorales. Príncipe de la Iglesia, repitió Villa lentamente, saboreando cada palabra como si fuera vino amargo. ¿Y qué hace un príncipe de la Iglesia con muchachas jóvenes en habitaciones cerradas? Su excelencia. Proporciono guía espiritual. Combato el pecado. Purifico almas que han sido manchadas por pensamientos impuros. ¿Y cómo exactamente purifica esas almas? El obispo se dio cuenta demasiado tarde de que había caído en otra trampa. Sus propias palabras lo habían conducido a un callejón sin salida, donde cualquier respuesta lo incriminaría más.
mediante oración intensa y penitencia física apropiada. ¿Penitencia física?, preguntó Fierro arcuando las cejas con expresión de sorpresa fingida. ¿Qué tipo de penitencia física requiere que el confesor toque el cuerpo de la penitente? Yo no nunca. La voz del obispo se quebró en un chillido agudo que resonó por toda la capilla como confesión involuntaria. Villa se acercó más hasta que pudo oler el sudor de terror que empapaba la sotana negra del predador. Su excelencia, dijo con voz tan baja que solo el obispo pudo oírlo. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy franca sobre sus métodos pastorales. No tengo nada que discutir con ustedes. Son solo unos comerciantes ignorantes que no entienden los misterios sagrados de la dirección espiritual. Tal vez tenga razón, acordó Villa retrocediendo ligeramente. Tal vez somos demasiado ignorantes para entender por qué las hermanas de este convento lloran en sus oraciones. ¿Por qué caminan como si cada paso les doliera? Porque tienen marcas en el cuello y las muñecas. Un silencio absoluto cayó sobre la capilla. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, aplastando a todos los presentes bajo el peso de verdades que habían permanecido enterradas durante demasiado tiempo. Hermana Andresa, dijo Villa sin apartar los ojos del rostro cada vez más pálido del obispo. ¿Podría decirnos qué tipo de penitencia física le impone su excelencia durante sus sesiones de dirección espiritual? La muchacha abrió la boca para hablar, pero solo salió un gemido estrangulado. Las palabras se habían atorado en su garganta, ahogadas por meses de terror y amenazas de condenación eterna. No puede hablar porque tiene miedo, observó Villa con la voz cargada de una rabia fría que prometía tormenta. Tiene miedo de que si dice la verdad usted la castigará aún peor. Tiene miedo de que la acuse de seducir a un hombre santo. ¿Tiene miedo de que la declare poseída por demonios para justificar lo que le ha hecho? Esas son calumnias, gritó el obispo, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Son inventos de mentes enfermas. ¿Inventos?, preguntó Madre Superior Julia de repente, su voz quebrándose como madera seca. Había permanecido callada durante 40 años de vida religiosa, pero la presencia de estos hombres extraños le había dado una valentía que no sabía que poseía. Son inventos los gritos que se escuchan desde su despacho. Son inventos las lágrimas que derraman mis hijas espirituales cada noche. Son inventos las marcas que tratan de ocultar bajo sus hábitos. El obispo se volvió hacia ella con ojos que brillaban de furia y terror mezclados. Cállese, vieja estúpida. No sabe lo que dice. Sé exactamente lo que digo, respondió la anciana enderezándose por primera vez en meses. Y sé que Dios me perdonará por haber callado tanto tiempo, pero no me perdonará si callo más. Villa sonrió entonces, pero era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa cometer el error final. El obispo había perdido la compostura, había mostrado su verdadera naturaleza ante testigos que ya no podía intimidar. Su excelencia, dijo con voz peligrosamente suave. Creo que es hora de que me diga su nombre verdadero, porque tengo la impresión de que Pancho Villa va a querer saber exactamente con quién está tratando. El nombre de Pancho Villa cayó sobre el obispo Pericles como sentencia de muerte pronunciada por juez implacable. Su rostro, ya pálido por el terror, se puso del color de la cera derretida, y sus piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que apoyarse contra el altar para no caer de rodillas sobre las piedras sagradas que había profanado durante meses. Francisco, Villa Ute murmuró con voz quebrada, como si pronunciar el nombre le quemara la lengua. El centauro del norte, el mismo, confirmó Villa quitándose lentamente el sombrero y dejando que la luz de los vitrales iluminara completamente su rostro marcado por cicatrices de batalla. ¿Ha oído hablar de mí, su excelencia? Todo México ha oído hablar de usted, susurró el obispo, el sudor empapando ahora completamente su sotana negra. Pero yo soy hombre de iglesia, representante del Vaticano. ¿Usted no puede? ¿No puedo qué? Preguntó Villa acercándose hasta quedar a menos de 1 metro del predador aterrorizado. No puedo hacer justicia cuando un hijo de la chingada usa la sotana para violar mujeres indefensas. No puedo proteger a los inocentes cuando los poderosos abusan de su autoridad. Las hermanas reunidas en la capilla observaban la escena con una mezcla de terror y fascinación. Por primera vez en meses veían a su torturador reducido a lo que realmente era, un cobarde patético que se escondía detrás de títulos sagrados para alimentar sus instintos más bajos. General Villa, intervino Madre Superior Julia con voz temblorosa pero determinada. Este hombre ha convertido nuestro convento en un infierno. Ha violado a 8 de mis hijas espirituales.
Las ha amenazado con la excomunión si hablaban. Las ha aterrorizado con cuentos de condenación eterna. En Toch, rugió Villa, su voz resonando por las paredes de piedra como trueno de tormenta. 8 mujeres, sí, general, las menores de 30 años, todas ellas. No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Villa había visto suficiente los ojos rotos de las hermanas, había oído suficiente los gritos nocturnos, había confirmado suficiente a través de las confesiones susurradas de Andresa. Su excelencia, dijo Villa con voz peligrosamente calmada, ¿tiene algo que decir en su defensa? El obispo trató de recuperar algo de su arrogancia perdida, enderezándose con esfuerzo y alzando la barbilla como si aún tuviera autoridad moral para desafiar al revolucionario. Soy un príncipe de la Iglesia Católica, ungido por el Santo Padre en Roma. Mis métodos pastorales están aprobados por autoridades eclesiásticas superiores a cualquier bandido revolucionario. ¿Bandido?, preguntó Fierro con una sonrisa que prometía violencia. ¿Nos está llamando bandidos? ¿Son revolucionarios? ¿Son enemigos del orden establecido? Somos hombres que protegemos a los inocentes. Interrumpió Villa. ¿Y usted qué es, su excelencia? ¿Qué tipo de hombre usa confesiones para identificar a las más vulnerables? ¿Qué tipo de pastor viola a sus propias ovejas? Yo no he violado a nadie. He proporcionado guía espiritual. He combatido el pecado mediante métodos que ustedes, ignorantes, no pueden comprender. Guía espiritual, gritó de repente hermana Railda, encontrando una voz que había permanecido callada durante meses de tortura. Llama guía espiritual a lo que me hizo en la sacristía, a cómo me amenazó con enviarme al infierno si no me sometía a sus purificaciones. La muchacha de 19 años temblaba como hoja en tormenta, pero había encontrado el valor para hablar, inspirada por la presencia del legendario protector de los oprimidos. Silencio, rugió el obispo, su máscara de santidad cayendo completamente. No sabes lo que dices. Eres una mentirosa, una seductora que trataste de tentar a un hombre santo. ¿Seductora?, preguntó Villa con voz cargada de incredulidad mortífera. Una muchacha de 19 años que vino aquí buscando refugio en Dios es una seductora. Las mujeres son instrumentos del demonio, espetó el obispo, su voz subiendo de tono hasta convertirse casi en chillido. Necesitan ser purificadas de sus pensamientos impuros. Necesitan aprender sumisión a la autoridad sagrada que Dios me ha conferido. Y usted es autoridad sagrada. Soy obispo. Soy representante directo de Cristo en la tierra. Tengo derecho divino a disciplinar a estas mujeres como considere necesario. Villa intercambió una mirada con Fierro. El obispo acababa de confesarse completamente, revelando la mentalidad enferma que había usado para justificar meses de terror y violación sistemática. Su excelencia, dijo Villa con voz que se había vuelto peligrosamente suave. Creo que Dios se ha equivocado de representante. Fue entonces cuando el obispo cometió su error final, viendo que ya no tenía nada que perder, que su máscara había caído completamente y que estos hombres conocían la verdad completa de sus crímenes, decidió hacer un último intento desesperado de mantener su autoridad. No me importa quién sea usted, Villa, en este lugar sagrado, mi palabra es ley. Estas mujeres me pertenecen por derecho divino y haré con ellas lo que considere necesario para salvar sus almas. Se dirigió amenazadoramente hacia Andresa, extendiendo una mano regordeta, como si fuera a arrastrarla hacia su despacho para cumplir con la sesión espiritual que había sido interrumpida. Venga acá, hermana. Su alma necesita purificación inmediata por haber traído estos demonios a la casa de Dios. Pero antes de que pudiera tocar siquiera el hábito de la muchacha, Villa se movió con la velocidad letal que lo había convertido en leyenda. Su mano se cerró sobre la muñeca del obispo con fuerza de tenaza de herrero, deteniéndolo en seco. Error, dijo simplemente. El obispo trató de liberarse, pero la fuerza del revolucionario era como de yunque contra mantequilla. Desesperado, histérico, completamente fuera de control. Hizo lo único que su mente enferma pudo concebir. Con la mano libre sacó de entre los pliegues de su sotana un pequeño puñal de plata que había escondido allí como último recurso. Si no me respetan por mi autoridad sagrada, me respetarán por la fuerza, gritó tratando de hundir la hoja en el costado de Villa. Pero Pancho Villa había sobrevivido a 100 batallas. Había esquivado balas federales y machetes villistas. Un puñal en manos de un obispo cobarde se movía como tortuga comparado con los peligros que había enfrentado.
Desvió el golpe con facilidad y con un movimiento fluido y brutal quebró el brazo del obispo con un chasquido que resonó por toda la capilla como rama seca partiéndose. El grito de dolor que salió de la garganta del obispo fue inhumano, animal. El lamento de un depredador que finalmente había encontrado a otro depredador más fuerte. Siempre lo supe, dijo Villa mientras el obispo se retorcía en el suelo agarrándose el brazo quebrado. Una rata nunca deja de ser rata. Ahora vas a recibir la lección que te mereces, miserable. Lo que siguió no fue ejecución rápida de soldado, sino justicia lenta y precisa de hombre que había visto demasiadas atrocidades contra inocentes para permitir que este crimen particular quedara sin castigo apropiado. El obispo Pericles yacía en el suelo de la capilla, retorciéndose de dolor mientras se agarraba el brazo quebrado, sus gemidos de agonía resonando entre las paredes, que durante meses habían sido testigos silenciosos de los lamentos de sus víctimas. El puñal de plata había rodado varios metros, reluciendo sobre las piedras sagradas como evidencia final de la cobardía que se escondía detrás de la sotana. Villa se irguió lentamente, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre el cuerpo tembloroso del predador caído. Las hermanas, reunidas en la capilla, observaban con una mezcla de terror y fascinación, sabiendo que estaban presenciando algo que recordarían hasta su último suspiro, la justicia llegando finalmente a quien había convertido sus vidas en un infierno de dolor y humillación. ¿Pensaste que ibas a matarme con ese palillo, rata inmunda?, preguntó Villa sacando lentamente su pistola Colt del cinto de cuero. El arma brilló bajo la luz de los vitrales como instrumento sagrado de justicia divina. ¿Creíste que Pancho Villa se dejaría apuñalar por un violador de monjas? Por favor, gimió el obispo tratando de arrastrarse hacia el altar como si la cercanía a los objetos sagrados pudiera protegerlo de la ira del revolucionario. Soy hombre de Dios. Tengo familia. Puedo cambiar. Puedo familia. Rugió Villa, la rabia haciendo que su voz temblara como terremoto. ¿Te preocupas por tu familia mientras violabas a 8 mujeres que confiaron en ti? ¿Pensaste en cambiar cuando hermana Railda lloraba bajo tus manos inmundas? El obispo sollozaba ahora abiertamente la máscara de dignidad episcopal completamente destrozada, revelando al cobarde patético que siempre había sido debajo de la autoridad robada. Fue debilidad de la carne. El demonio me tentó. Dios me perdonará. Tal vez Dios te perdone, dijo Villa, apuntando la pistola directamente a la entrepierna del obispo, pero yo no. El disparo resonó como trueno en la capilla, seguido inmediatamente por un grito de agonía que se alzó hasta las vigas de madera como oración perversa. El obispo se convulsionó en el suelo, agarrándose entre las piernas, mientras la sangre empapaba la sotana negra que había usado para ocultar sus crímenes. Esto es por todas las hermanas que lastimaste, dijo Villa con voz fría como acero de navaja, mientras recargaba meticulosamente su pistola. Las hermanas observaban en silencio absoluto. Algunas habían cerrado los ojos, pero otras, especialmente las más jóvenes, que habían sufrido directamente bajo las manos del depredador, miraban con una satisfacción salvaje que jamás habrían creído posible en sus corazones devotos. Era la primera vez en meses que veían a su torturador sufriendo una fracción del dolor que él había infligido sobre ellas. Villa se acercó hasta quedar de pie junto a la cabeza del obispo, que seguía retorciéndose y gimiendo en charcos de su propia sangre y orina. Con un movimiento deliberado y ceremonial, presionó el cañón de la pistola contra los labios del hombre caído. Ahora me vas a escuchar muy bien, hijo de la chingada, dijo con voz que se había vuelto peligrosamente suave el tono que usaba cuando la muerte estaba a punto de caer como martillo sobre yunque. Esto es para que le digas al que si Dios no tiene misericordia de mí, cuando baje yo pondré orden en ese lugar. El último disparo fue seco, definitivo, final como puerta cerrándose para siempre. El eco se desvaneció lentamente entre las paredes de adobe, dejando un silencio absoluto que se sintió como bendición después de meses de terror. El obispo Pericles ya no existía. Lo que quedaba sobre las piedras sagradas de la capilla era solo el cascarón vacío de lo que había sido una vez un hombre, antes de que el poder y la impunidad lo corrompieran hasta convertirlo en bestia disfrazada de pastor. Villa guardó la pistola con movimientos precisos y se volvió hacia las hermanas, que lo observaban con expresiones de incredulidad, como si no pudieran creer completamente que su pesadilla había terminado. Hermanas, dijo con voz que había recuperado la calidez humana, este hombre ya no las va a lastimar nunca más. Nadie las va a lastimar mientras Pancho Villa cabalgue por esta tierra. Madre Superior. Julia fue la primera en moverse. La anciana se acercó lentamente al cuerpo inmóvil del obispo, lo estudió durante unos segundos y luego se persignó con manos que ya no temblaban.
Que Dios tenga misericordia de su alma, murmuró, aunque había muy poca convicción en sus palabras. Y que tenga misericordia de nosotras, por no haber encontrado antes el valor para detenerlo. El valor llegó cuando tenía que llegar. Madre, dijo Villa gentilmente, y llegó en la forma de una muchacha que tuvo más coraje que muchos hombres que he conocido. Se volvió hacia Andresa, que permanecía inmóvil junto al altar, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio tan profundo que parecía vaciar su alma de todo el terror acumulado durante meses de pesadilla. Usted salvó a todas sus hermanas, le dijo Villa. Su carta me llegó porque tuvo el valor de escribirla, y ahora todas están libres porque usted se atrevió a pedirme ayuda. Anda intentó hablar, pero solo logró producir un sollozo entrecortado. Ella se acercó y puso una mano paternal en su hombro. No diga nada, muchachita. Ya no hace falta decir nada. Todo terminó. Fierro, que había observado toda la escena desde el fondo de la capilla, se acercó a su general. ¿Qué hacemos con? Preguntó señalando el cuerpo. Que las hermanas decidan, respondió Villa. Es su convento, su capilla. Ellas sabrán cómo limpiar esta mancha. Lo enterraremos en tierra no consagrada, dijo Madre Superior Julia con voz firme. Sin ceremonias, sin oraciones, como se entierra a los perros rabiosos. Villa asintió con aprobación. Está bien, Fierro, ayuda a las hermanas con lo que necesiten. Yo voy a escribir un informe para el obispado explicándoles que su representante tuvo un accidente. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo al llegar a la puerta. Hermanas, si alguna vez vuelven a necesitar ayuda, si algún otro hombre trata de abusar de su bondad y su fe, manden un mensaje. Pancho Villa siempre protegerá a los inocentes. General, llamó Andresa encontrando finalmente su voz. ¿Cómo podemos agradecerle? Villa se volvió una última vez, y su rostro curtido por batallas se suavizó con una sonrisa genuina. Vivan en paz, muchachita. Oren por los caídos en la revolución y recuerden que hay hombres buenos en este mundo dispuestos a luchar por la justicia. Eso es todo el agradecimiento que necesito. Las hermanas habían aprendido que a veces Dios envía ángeles con cicatrices de batalla y pistolas en el cinto. Y Pancho Villa había confirmado una vez más que la verdadera revolución no se libraba solo contra federales y terratenientes, sino contra cualquier forma de tiranía que oprimiera a los inocentes. Acabas de escuchar el canal Voces del Norte, y ahora en tu pantalla tienes la próxima historia. Haz clic en ella y nos veremos del otro lado. Pero si quieres puedes dejar tus comentarios sobre esta increíble historia, y luego volver al final del video para seguir escuchando la próxima jornada. Gracias por tu audiencia en el canal Voces del Norte.